I ara passaríem directament al següent bloc per no perdre temps, que es titula El repte de la immigració, agafant el matís que hem dit sobre els tres termes. El repte de la immigració, que intervindran en dues ponències. En la primera, la senyora Elena Sánchez Montijano, investigadora de la CIDOB, sisplau, si pot anar pujant. I en segon terme, el senyor Xavier Alonso, de la Fundació Migra Studium. Aleshores, en primer terme intervendrà la senyora Elena Sánchez i després el senyor Alonso. Endavant, sisplau. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Fundación. La verdad es que el tema que se está trabajando y el cual nos reúne hoy aquí yo creo que no puede ser más oportuno, con lo cual y poder estar un día entero hablando del reto que supone la inmigración y en concreto en estos momentos la cuestión de los refugiados, la verdad es que no podría ser más apropiado, ¿no? Cuando desde la Fundación me contactaron, me pidieron que hiciera algo muy concreto y era básicamente el analizar cuáles son los retos y cuáles son los nuevos escenarios a los que nos podemos ver enfrentados con la cuestión del atentado de París. Buena parte de mi presentación está muy vinculada con la presentación que la propia Gemma Piñol hacía y básicamente porque ese es el problema de traer a dos politólogas que están en centros de investigación analizando la política de la Unión Europea en cuestiones relacionadas con inmigración. Pero yo lo que trataré, y de aquí que mi presentación sea un poco breve, porque parte de lo que iba a hacer lo ha hecho de forma muy afortunada Gemma, con lo cual lo que yo pueda añadir más a lo que ella planteaba no tendría sentido. Pero lo que sí voy a hacer es tratar de coger cada una de las ideas que ella ha planteado y plantear cuál va a ser el reto con la cuestión de París, ¿no? Si realmente lo que ha sucedido hace ya una semana puede llevarnos a una nueva política de inmigración dentro de la Unión Europea. Tengo que decir una cosa, yo cuando voy a hablar de inmigración no me voy a centrar única y exclusivamente a refugiados, creo que esto es uno de los grandes problemas con los que últimamente nos estamos viendo abocados, ¿no? Que es la cuestión de es tan importante la cuestión de los refugiados que la cuestión del resto de la inmigración se queda de lado y queda abandonada. Con lo cual yo en mi presentación trataré ambos temas y trataré las diferentes dimensiones que están vinculadas con la cuestión migratoria. Para comenzar, decir que yo creo que una de las cuestiones básicas vinculadas a la situación de la inmigración ahora mismo en Europa y sobre todo después de los atentados de París, si bien ya venía siendo importante antes, lógicamente, es cómo los atentados de París lo que están haciendo es fortalecer de forma muy clara a una extrema derecha que se ha mencionado también en la mesa anterior, una extrema derecha que no solamente es anti-inmigración, sino que además es anti-Unión Europea, ¿no? Y yo creo que debemos de centrarnos en la importancia de esto porque desde ya les comento algo que debería ser las conclusiones de mi ponencia. Cuando me preguntan, tanto para esta conferencia como he hablado durante toda esta semana con medios de comunicación y colegas, cómo va a cambiar la política de inmigración en la Unión Europea con los atentados de París, mi respuesta es en nada. ¿Por qué no va a cambiar en nada? O al menos en casi nada. Porque básicamente las reacciones que estamos viendo ahora mismo son reacciones que ya se venían planteando en los últimos meses. Y de hecho yo diría más, no solamente en los últimos meses con la cuestión de los refugiados, sino en los últimos años con la cuestión de Lampedusa. Es decir, lo que hemos visto en estos últimos años en la Unión Europea es una respuesta reactiva a la inmigración. Ya no solo vinculada a la inmigración de inmigrantes laborales de tipo irregular, sino también a la entrada de inmigrantes laborales de todo tipo, exceptuando, como luego comentaré, los altamente cualificados. Y, por otro lado, una respuesta que de alguna forma lo que está tratando es de hacer un cierre de fronteras en la Unión Europea muy marcada por la crisis económica, ¿no? Sobre todo porque tenemos que pensar que la inmigración en la Unión Europea se ha planteado siempre desde el punto de vista de
el acceso de trabajadores a un mercado de trabajo que estaba necesitado de esta mano de obra, ¿no? En el momento en que entramos en la crisis económica y que, por tanto, no tenemos una necesidad acuciante, ¿no?, de trabajadores que pudieran entrar al mercado laboral, lo que hace la Unión Europea es hacer un cerramiento, ¿no?, para la entrada de estos. Cuando planteo que no va a cambiar en nada o en casi nada, y planteo que no va a cambiar en el sentido de como ya venía haciéndose, lo planteo en términos de vamos a continuar con respuestas de cierre, como decía, vamos a continuar con respuestas de legitimación de discursos anti-inmigración, como ya venían dándose, y por otro lado vamos a continuar con respuestas de tipo más reactivo que de tipo proactivo. Todo esto viene muy marcado por como Gemma planteaba en su exposición y se podían ver en sus diapositivas, por lo que se llama la Agenda Europea de Migración. La Agenda Europea de Migración fue aprobada en mayo de este año, de 2015, y ya en esta agenda se plantea lo que vengo diciendo, es decir, una política de inmigración centrada en la no entrada de trabajadores, de inmigrantes trabajadores a un mercado de trabajo que no sea el altamente cualificado, una política de lucha contra las mafias que buscan, ¿no?, o tratan de hacer entrada de personas, ya sean de trabajadores irregulares o de refugiados, y una política donde la cuestión de la integración, es decir, de aquellas personas que ya viven aquí, se deja en segundo nivel o incluso casi desaparece en esta nueva agenda. Para ser un poco ordenada, lo que les propongo es básicamente tratar cada uno de estos temas de forma separada y de forma breve. Empezar con la política de integración, continuar con la política de flujos de inmigrantes, tanto regulares como irregulares, y continuar con los refugiados. Con respecto a la política de integración, y teniendo en cuenta otra vez el atentado de París, yo creo que es importante porque las políticas de integración se están poniendo en tela de juicio. Básicamente lo que se está planteando hoy en día, y lo estamos viendo claramente en muchos Estados miembros, es que ni las políticas asimilacionistas francesas, ni las políticas interculturales holandesas o podríamos llamar españolas, o las políticas británicas, ¿no?, de multiculturalidad, parece que no han funcionado, ¿no? Y hay muchos actores políticos en estos momentos que están criticando las políticas de integración. A mí este debate me parece un poco peligroso, porque para empezar, ¿por qué jóvenes europeos? Porque no olvidemos que tanto en Charlie Hebdo como en los atentados de París de esta última semana, lo que hay comprobado hasta la fecha, el resto son creencias, pero todavía no hay nada comprobado, es que parte de los terroristas eran nacionales franceses. Con lo cual, plantear que una política de integración solamente como factor es la culpable de que estos jóvenes, ¿no?, estén cometiendo atentados, a mí me parece que como mínimo eso es un poco básico, ¿no?, y que hay que ir un poco más allá. Con lo cual, yo no abogaría tanto por esta crítica contra la política de integración, porque nos puede llevar a una política de integración mucho más dura, mucho más reactiva y, como está pasando en muchos estados, incluso abandonarla, ¿no? Es decir, dar mucho menos presupuesto a las políticas de integración, plantear políticas asimilacionistas de forma directa, ¿no?, y donde la diversidad quede completamente eliminada. Y en realidad esto hay experiencias previas, ¿no?, puede llevarnos a situaciones mucho más extremas por parte de los inmigrantes. Con lo cual, aquí sí que me gustaría puntualizar, ¿no?, el peligro que tiene plantearnos estas políticas de integración como la causa de que estos jóvenes no hayan conseguido integrarse. Simplemente por recordarles un dato, ¿no?, que a lo que me refería, son jóvenes europeos. Hay un estudio reciente del Real Instituto Elcano
sobre los detenidos en España por yihadismo. Básicamente, el Instituto Elcano lo que planteaba es que aproximadamente el 50% son españoles, ¿no? Lógicamente, o bien que se han nacionalizado o bien que son hijos cuyos padres o incluso abuelos, no para el caso de España, pero sí para otros casos, eran de origen extranjero, o bien son españoles que se han radicalizado. Dejo aquí la política de integración, paso a la cuestión de los flujos. Como les decía, la situación que tenemos ahora y que por eso, bueno, que me atrevo a decir, ¿no?, que poco vamos a cambiar cuando ya veníamos haciéndolo en los últimos 2 años, está vinculada tanto a los flujos los flujos legales, ¿no?, de entrada de personas de forma legal, como el flujo de entrada de irregulares. En cuanto al flujo de laborales legales, ya les comentaba, ¿no?, la propia Agenda Europea para la Inmigración ya plantea que la única posibilidad o de las pocas posibilidades que va a tener la Unión Europea de aceptar a nuevas personas es porque sean altamente cualificados. Es decir, lo que se está buscando es entrada de trabajadores que, bueno, que traigan tecnología, que traigan innovación, y otra posibilidad de entrada en estos momentos se va a cerrar. Y esto, por París, lógicamente yo creo que no va a cambiar. Digamos, esta es la política que se lleva tratando en el último año y medio en la Unión Europea y vamos a seguir por ahí. En cuanto a los inmigrantes irregulares, de igual forma, ¿no?, también aparece en la agenda. Básicamente vamos a seguir con una política que ya se había puesto en marcha, sobre todo en los últimos meses, pero sí que aquí vamos a ver un refuerzo, ¿no?, en la lucha contra las mafias. Eso creo que no cabe la menor duda, y esto no solamente para los irregulares, sino también para los refugiados. Y, sobre todo, algo que comentaba Gemma, que eran las políticas de readmisión, retorno y, sobre todo, de expulsión, ¿no? Las últimas reuniones que la Unión Europea ha llevado a cabo, ¿no?, a nivel de ministros y de jefes de Estado y de Gobierno, los grandes acuerdos que está habiendo han sido sobre flujos, sobre movilidades, es en estos términos, ¿no? Potenciar los acuerdos bilaterales con terceros estados para la readmisión de los inmigrantes, tanto para aquellos países de tránsito, es decir, por donde pasan los inmigrantes, como aquellos países de origen. Y, por otro lado, la cuestión de las expulsiones, ¿no? Veremos a partir de ahora las expulsiones de forma mucho más rápida, incluso llegando a las que se han llamado las expulsiones express, que ya se estaban dando en algunos Estados miembros. Paso a los refugiados. Como les comentaba, yo creo que la cuestión de París no ha cambiado mucho el discurso, afortunadamente, no ha cambiado mucho el discurso, ¿no? Seguimos viendo, igual que veíamos hace un mes o hace 2 semanas, 2 discursos muy diferenciados. Un discurso proveniente de la Unión Europea, de las instituciones y de sus representantes, muy a favor con la cuestión de los refugiados, ¿no?, sobre todo de la admisión, de la reubicación, del reasentamiento y de la posterior acogida e integración, y palabras como Jean-Claude Juncker, que venía a decir algo así como son las mismas bombas que han sucedido en París de las que huyen los refugiados, ¿no? Es decir, no vayamos a confundir a los refugiados con terroristas, como algunos partidos de extrema derecha están tratando de plantear, sino que diferenciemos entre ambas, ¿no? O el propio François Hollande, ayer mismo, que dejaba muy claro que las 30.000 personas que tienen que ser reubicadas en Francia se van a reubicar. Y venía a decir algo así como: algunos quieren establecer un vínculo entre la afluencia de refugiados procedente de Oriente Medio y la amenaza terrorista. Y la verdad es que este vínculo existe, ya que los habitantes de Irak y Siria están precisamente huyendo porque están siendo asesinados por aquellos que los están atacando. Es decir, yo creo que afortunadamente estamos siguiendo con este discurso positivo, o este discurso a favor de los refugiados, y, por otro lado, lógicamente volvemos a asistir a ese discurso de la extrema derecha a la cabeza con Marine Le Pen, que viene a plantearnos cuestiones como
dijo el lunes pasado de no podemos aceptar a inmigrantes y, de hecho, lo que deberíamos hacer es expulsarlos directamente de Francia, ¿no? Y no se está refiriendo a inmigrantes irregulares, se está refiriendo directamente a refugiados. Y lo que es más preocupante, ¿no?, en aquellos países, sobre todo Europa del Este, que ya estaban teniendo un discurso anti-inmigración, básicamente lo que está sucediendo es que París les está reforzando, ¿no?, en ese discurso. Si ya de parte de la Unión Europea había cierta presión, ¿no?, para que tuvieran un discurso más proactivo hacia los refugiados, lo que ha sucedido en París básicamente lo que hace es apoyarlos y darles cierta legitimidad en su discurso. En cualquier caso, yo creo que sí hay que comentar algo, ¿no? Y la propia Frontex, que yo creo que es creíble para todos, ¿no?, que no es ninguna ONG, no es ninguna institución a favor de nadie, sino que es la que asegura, ¿no?, nuestras fronteras, es la primera que ha dicho que no hay ningún vínculo, no se puede mostrar ningún vínculo entre los refugiados y los terroristas, ¿no? Otra cuestión que parece importante, que también venía dándose vinculada con los refugiados, es básicamente la cuestión de la integración de los refugiados. Y yo creo que aquí también se va a ver reforzada, ¿no? A pesar de que, como decía Gemma y antes he comentado yo, buena parte de esta política, o casi toda esta política, está en manos de los Estados, yo creo que la Unión Europea sí que va a dar un pequeño cambio en el sentido de alguna forma, apoyar, pero también obligar a los Estados miembros a que desarrollen su política de integración con respecto a los refugiados. Es decir, plantear que las políticas que se están haciendo hasta el momento no son suficientes para que las personas refugiadas puedan integrarse, al menos de forma mínima, en la Unión Europea. Simplemente por mencionarlos, lo que dice la Unión Europea con respecto a la integración de los refugiados es que se les debe dar al menos 6 meses de alojamiento, manutención, etcétera, ¿no? Y lo que sí parece que está discutiéndose ahora mismo por parte de la Unión Europea es que con 6 meses es muy difícil que alguien consiga integrarse, ¿no? Y eso sí que parece que va a haber algún tipo de cambio. Y finalmente, relacionado también con la cuestión de los refugiados, algo que están apareciendo algunas críticas y parece que está sucediendo ya, es que París puede afectar en el proceso de otorgación del refugio. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hasta la fecha todas las personas que venían de Siria, huyendo del conflicto siria, y las personas que venían de Eritrea, directamente se les otorgaba el estatuto o bien de refugiado o bien de protección subsidiaria. Lo que puede suceder con París, y da la sensación que ya está sucediendo en algunos Estados miembros, es que no se van a hacer más otorgaciones directas simplemente por venir a estos países, sino que se van a estudiar caso a caso, ¿no? Y, por tanto, el estudio caso a caso puede llevar a que una persona tenga que alegar y motivar un caso concreto e individual de persecución para que se le otorgue el estatuto de asilo, ¿no? Lo cual puede complicar mucho más la situación. Y esto ya está pasando, por ejemplo, con gente procedente de Irak o de Afganistán, ¿no? Donde cada vez más las personas que vienen de Afganistán o de Irak, huyendo de los conflictos y de la violencia de cada uno de estos países, tienen más difícil acceder al asilo y que se les otorgue. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que ya más o menos, ¿no? Dos cuestiones que yo creo que son importantes y que Gemma también ha comentado, ¿no? Y que París yo creo que sí que da un cambio importante a lo que sucede, ¿no? Que también venía un poco ya sucediendo por la cuestión de los refugiados, pero que yo creo que París de alguna forma lo que va a hacer es incrementar esta política que ya se estaba llegando. Por un lado, la cuestión de Schengen, la movilidad interna, y por otro lado, la política de apoyo a terceros estados. En cuanto a movilidad interna y Schengen, Gemma lo ha dicho, el problema que tenemos con Schengen es que
Resulta que cuando empezaron a plantearse Schengen se dieron cuenta que no se podía hacer Schengen sin unas políticas de inmigración, no se podía hacer Schengen sin unas políticas de asilo. Y mientras se ha ido avanzando en Schengen y se ha ido avanzando en la libertad de movimiento interno, no se ha avanzado en la política de integración en la Unión Europea ni en la política de asilo. También decía Gemma que es cierto que hay ciertas políticas, pero no a los niveles en los que se ha avanzado Schengen. Y sin Schengen, y sin el resto de las políticas como control de las fronteras externas que están a manos de los países nacionales, el flujo de inmigración que está a manos de los nacionales o las políticas de integración que están a manos de los nacionales, Schengen no va a poder en ningún momento encontrarse en una situación que no sea de debilidad absoluta, ¿no? Con lo cual, es probable que, y de aquí que estemos viendo la reacción por parte de los Estados, ¿no? Que están usando Schengen como presión para que el resto de los Estados cambien su política y su forma de actuar. Y yo creo que esto es algo que los que pensamos en más Europa en lugar de en menos Europa tenemos que luchar, ¿no? No podemos dejar que Schengen sea la herramienta continua por parte de los Estados miembros para presionar ante cualquier política, ¿no? Schengen es, y está así reconocido por cualquier encuesta que se hace en el marco de la Unión Europea, Schengen es el pilar fundamental para los ciudadanos europeos. Y cuando a los ciudadanos europeos se les pregunta acerca de cuál cree usted que es el mayor desarrollo que Europa ha hecho, todo el mundo plantea Schengen. Con lo cual, debemos de tener un poco de cuidado a la hora de seguir jugando como herramienta de cambio con Schengen, porque llegará un momento en que se rompa la baraja, ¿no? Y ahí deberíamos tener un poco de cuidado. Y en segundo lugar, además de Schengen, la cuestión de la política exterior, ¿no? También aparece la política exterior y los acuerdos con terceros estados de forma muy clara en la agenda política de la Agenda para la Inmigración de la Unión Europea, pero París sí que va a llevar de forma muy clara este apoyo, ¿no? Y de hecho, bueno, lo vimos la semana pasada en la Cumbre de La Valeta, ¿no? Donde se planteaban los acuerdos con África, y creo que mañana se hablará un poco más de esta cuestión. Pero sí que lo que vamos a ver a partir de ahora, y ya de forma muy clara, es una externalización de las fronteras, es decir, una Europa que no se controla a sí misma, que no se gestiona a sí misma de forma directa, sino que lo que se va a hacer es, además, lógicamente, de controlarse a sí misma, lo que va a hacer es traspasar parte de esta política a terceros países o a países fronterizos, ¿no? Esto ya se ha venido haciendo durante muchos años y se ha hecho especialmente con países como Marruecos, Mauritania, se ha hecho durante mucho tiempo con Turquía, pero a partir de ahora lo vamos a ver de forma mucho más intensa. Y además, por otro lado, todo lo que tiene que ver con políticas de cooperación al desarrollo y de tratar, ¿no?, de que las causas de la inmigración no se sigan ampliando, sino que desde el país de origen se pueda hacer algún control de los flujos migratorios. Para terminar, simplemente hacer mención a una cuestión que creo y considero que es básica, ¿no?, y es la cuestión de la opinión pública. La reacción por parte de la ciudadanía con la cuestión de los refugiados, en la mayoría de los casos, yo creo que la solidaridad que ha demostrado es admirable, ¿no? Pero tras París hay dos cuestiones que deben de tenerse en cuenta. Por un lado, que aquellos discursos de parte de la sociedad, ¿no?, que han tratado de la amenaza, en el sentido de, por un lado, una amenaza en cuanto a que los refugiados pueden luchar con ellos en el estado de bienestar, en el sentido de los refugiados estos discursos, ¿no?, de los refugiados nos van a quitar el acceso a la educación, van a entrar en nuestro mercado de trabajo, van a quitarnos nuestra sanidad, ¿no?, o ellos van a coparla y entonces, por tanto, nosotros vamos a tener menos posibilidades o menos oportunidades en el estado de bienestar. Está por un lado. Y por otro lado, la amenaza securitaria. Yo creo que lo que queda hacer por parte de los Estados miembros, de nuestras administraciones públicas y gobiernos, es básicamente luchar contra este discurso de forma muy potente, porque tras París se va a ver mucho más fortalecido. Y en segundo lugar, yo creo que también hace falta canalizar todo este discurso proactivo hacia los refugiados, ¿no?
Da un poco de miedo, ¿no?, que toda esta solidaridad inicial, ¿no?, que hemos visto en las sociedades europeas, París lo que haga es, de alguna forma, diluirla, ¿no?, o reducirla. Por tanto, yo creo que es claro que las administraciones públicas, los poderes, los partidos políticos tienen que canalizar de alguna forma toda esta solidaridad, que no se quede en nada y que no se diluya con el paso del tiempo y, sobre todo, con la cuestión de París, ¿no? Y con esto lo dejo y muchas gracias. Molt bé, bona nit. Bona tarda, no sé. L'organització m'ha demanat una presentació que per mi és un cert desafiament, perquè jo treballo per una ONG, però sobretot treballo a l'administració pública, i em demanen de parlar de la política de l'asil cap a de la immigració. Doncs jo intentaré fer això i aterraré a Catalunya, a la realitat de l'acollida dels refugiats a Catalunya, que és el que també coneixem, per raó de la feina i també per la raó de la meva pertinença a la ONG. Ja s'ha dit, la política d'immigració, perdó, la política d'asil a Europa, a la Unió, existeix. Hi ha una sèrie de normes, tot i que és millorable, però hi ha grans diferències entre els estats membres. Per tant, hi ha un patró comú, normatiu, però grans diferències. Espanya l'any 2013 ocupava el lloc 26è en el rànquing de persones a les quals se les atorgava l'Estatut de Refugi. Jo no crec que això sigui una manca de solidaritat d'Espanya. Espanya, igual que altres països, però sobretot el nostre, té un sistema molt positiu de reconeixement de la transformació dels irregulars en regulars. Al voltant d'unes 30.000 persones a l'any, a través de l'arrelament social, es legalitzen. I suposo que és un criteri polític que no ha estat manifestat per l'Estat, jo no l'he sentit dir, de considerar si tenim aquest problema de la irregularitat, no obrirem l'aixeta amb el tema de l'asil. Aquesta és una qüestió de sentit comú polític, jo crec que és així, i en tot cas no crec que siguem un país ni una societat poc solidària. Responen a tradicions diferents, les que tinguin Suècia o Alemanya o França, tradicions i cultures i maneres de parlar també diferents, que no reconeixen la seva irregularitat i sí reconeixen la seva capacitat d'acollir refugiats. I nosaltres tot plegat estem començant, si bé és cert que l'Estat pateix una manca de política. Té les normes, però no té una política. Això és així també. I d'aquí aquesta mena d'improvisació que s'ha vist, o aquest canvi de parer entre abans de l'estiu i després. Espanya l'any 2014 va tenir 6.000 aproximadament sol·licituds d'asil, de les quals aproximadament un 20% van ser acceptades. Dic aproximadament perquè les ONGs que treballen en el sector, no pas la meva, ja ho diré al final, però sí Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, ACSAR, ACCEM, altres diverses, diuen que no és tan elevat el nombre de persones realment a les quals realment se'ls dona l'Estatut de Refugi. Però, en tot cas, la cosa va en augment. Què feia l'Estat? Perquè és qui té la potestat de reconèixer el refugi i és qui té els fons, que és el que feia l'Estat fins al 2014 a Catalunya. Sostenia 28 places residencials, no 28 pisos, sinó 28 llits, més 19 dedicades a les dones tratades per ser explotades sexualment. Per tant, 28 més 19. Això canvia radicalment a partir de fa poc, canvia, jo no sé les altres comunitats autònomes, però això canvia radicalment a partir de la crisi actual. Un canvi que no havien provocat altres crisis, però sí ho provoca aquesta crisi. I què està passant ara? Les ONGs ens diuen, i això també, jo com amb el meu barret de persona que treballa a la Generalitat, nosaltres la informació que tenim, nosaltres, des de les direccions generals, no sé, el Congrés dels Diputats, no sé, altres àmbits, el que sabem ho sabem a través de les ONGs, és a dir, tot un govern regional com el català rep la informació a través de les ONGs. Sabem que actualment no està augmentant encara el nombre de refugiats per Síria, sinó per Ucraïna,
això és així encara. Encara no estem notant visiblement la presència de sirians, tot i que arriben la major part des del sud. Jo crec que també s'ha de parlar d'un fet molt i molt important, que és la ubicació d'ACNUR a la frontera de Ceuta i no sé si de Melilla. Això és un fet, des del meu punt de vista, fonamental, perquè a més de tenir un control policial en allà, tenim una organització internacional amb totes les garanties de respectar l'oferiment del dret i la seva tramitació, en el rol que li dona la llei. Diem també que esperem reubicats, però sembla que de moment han arribat poques dotzenes a Espanya, d'Eritrea, Iraq i Síria, que hi ha una dificultat de gestió per part dels mecanismes que la pròpia Unió Europea ha fixat, hi ha una dificultat de gestió, els anomenats hotspots, això és difícil, és a dir, continua arribant molta sol·licitud de refugi, però no per les vies fixades fa poc per reubicar la gent que està a Grècia o a Itàlia. Hi ha aquesta dificultat de gestió, s'ha de dir així. És a dir, jo crec que jo intento veure que, a més dels acords polítics, posteriorment hi ha dificultats de gestió en un flux humà on es barreja també moltes coses, i interessos de tota mena, evidentment, sobretot persones que pateixen. Aleshores, Catalunya, aterrem. Catalunya, nosaltres diem, quanta gent rebreu? Nosaltres no ho sabem, l'Estat no ho diu, ni li diu tampoc a Andalusia, ni li diu tampoc a altres comunitats autònomes. Amb prou feines, m'imagino que en part ells també s'estan aclarint. Però podem dir que l'any passat arriben a Catalunya més de 110.000 persones estrangeres, tot i que el saldo encara és negatiu, és a dir, se'n van més que les que entren, però hi ha una capacitat d'acollida i no oblidem també una necessitat de rebre persones segons els estudis econòmics de necessitat de persones per incorporar-se a la nostra economia. Per tant, molta gent que arriba, poca selecció en origen, poquíssima, ínfima, nombres molt marginals, i llavors diem, home, si l'estat espanyol està comprometent-se a 20.000 persones d'aquestes 160.000, doncs nosaltres fem un càlcul i diem, si nosaltres som el 15% de la població del total de l'estat, potser aquí el 15% d'aquestes 20.000 persones també les podem acollir. És també de sentit comú, de fer els nombres els fem d'aquesta manera, però és possible que això pugui ser, en tot cas, més que 28. Aquesta xifra ja forma part de la història. Aleshores, l'evolució de l'asil cap a la immigració. Si em permeten, traient una miqueta el nom de la ponència, de l'asil cap a la integració, de la gent en general. Quina és la diferència de tracte entre les persones refugiades i les persones immigrades? Del gruix de les persones immigrades, a les quals es dirigeixen les polítiques del govern. Bàsicament les mateixes. La diferència, com deien abans, és que la Gemma ho ha dit i és prou conegut, en un cas hi ha una obligació internacional d'acollir a la gent asilada. No és el mateix pels immigrants. Però bàsicament les necessitats de les persones són semblants. Si filem molt prim, podem pensar que les persones perseguides que arriben potser, en la major part dels casos, portin a sobre seu un problema psicològic i psiquiàtric. Han de saber que aquí a Catalunya hi ha ONGs especialitzades en el tractament psiquiàtric i psicològic de la gent, degut a tortures, degut a tot el mal diferent que portin respecte d'un migrant ordinari. Aleshores, d'això l'Estat s'obliga a fer aquesta acollida que t'he referit, de 6 mesos, és un estàndard, l'Estat paga 6.000 euros persona any, l'estat espanyol, i amb això les entitats, les ONGs especialitzades, ofereixen acollida residencial, llit, diguem-ne, i també tractament professional, treballadors socials, intèrprets, diners de butxaca, transport, escolarització aquí no, perquè, o sí, depèn, però en tot cas diuen elles, les entitats especialitzades, que aquests diners caldria una mica més de tractament, és a dir, més enllà dels 6 mesos caldria. Per què? Perquè l'horitzó de la gent sol·licitant d'asil mentre que és protegida per l'Estat a través d'ONGs, l'horitzó seu és la normalitat absoluta, és a dir,
aquesta gent, el seu horitzó és el nostre, és la normalitat de la vida ciutadana. És absolutament la mateixa finalitat que nosaltres mateixos. Treballar, no tenir problemes si els que els tenien psicològics, moure's lliurement per Europa i, si és possible, retornar als seus països quan el conflicte s'acabarà. La major part, si tenim en compte el que va passar amb l'acollida de gent de Bòsnia fa, no sé, 20 anys, la major part no retornarà, però si estan a pocs quilòmetres de casa seva, entre cometes pocs, i amb una certa normalitat del país d'on van haver de marxar, és plausible pensar que els estius faran les seves vacances allà, etc. És a dir, l'horitzó a mig termini és la mateixa vida. I, per tant, la perspectiva de la societat catalana ha de ser la integració de la gent, amb els matisos de la primera acollida, que vulguin, l'acollida de la gent i la integració de la gent igual que la resta. I ara, jo diria, política comú d'immigració i d'asil, o sigui, de l'asil cap a la immigració. Jo crec que la política nostra, la de l'Estat i l'europea, en certa manera per mi és positiu que sigui continuista, per una raó, perquè es fa molts anys que s'insisteix en treballar en origen, en treballar en les fronteres i en treballar en el país de destinació. Aquí la integració, i també a vegades l'expulsió, aquí la integració, les fronteres un control eficient i en origen tota la cooperació que vulguin, la militar, la policial, la cooperació del desenvolupament, les empreses instal·lades allà i tot el que vulguin, la selecció en origen, equitativa, tot plegat. Per tant, jo crec que la política d'asil i la d'immigració una miqueta es barregen. Jo crec que la política d'immigració està molt afectada de forma, no sé si dir natural, perquè ara hi ha guerra, perquè ja s'ha d'emfatitzar la seguretat, perquè ha de continuar havent-hi pactes, tot això és així. El rol de les regions. La nostra administració és una regió, aleshores nosaltres el que veiem és que progressivament, cada vegada més, les institucions de nivell regional, el Comitè de les Regions Perifèriques Marítimes, el Comitè de Regions, etc., cada vegada més aquests nivells intermitjos, per dir-ho així, tenen una doctrina oficial, un consens, sobre la necessitat que els governs regionals i locals tinguin un rol diferent que el que tenen ara. No només tenir les escoles, sinó reconèixer que tenim les escoles, tenir comunicació amb els estats, tenir finançament europeu, que avui en dia se'ns nega, etc. És a dir, no podem ser espectadors neutres amb aquesta qüestió. Aleshores, també crec que els governs regionals, perdoni que parli tant, no com a ONG, sinó com a funcionari en aquest cas, també hem de començar a entendre la gestió de crisis humanitàries, és a dir, no només som els que integrem en èpoques de tranquil·litat, sinó que haurem de també tenir en compte què passa amb la seguretat pública, amb la protecció civil. Tenim un problema, no sé si diferencial de la resta de l'Estat, de racisme i xenofòbia, perquè aquí hi ha hagut problemes d'aquests. Segons la Fiscalia Provincial, que alguns hauran sentit a parlar, de Barcelona, de delictes d'odi, la primera creada al respecte a tot l'Estat. Ara em sembla que a totes les províncies n'hi ha, tot i que a vegades amb diferents noms. Aleshores, segons ells, últimament no creix el nombre de delictes de racisme i xenofòbia a Catalunya, en funció de l'última memòria, sinó que el que passa és que s'agreuja el dany, o sigui, s'agreugen els delictes. No n'hi ha més, sinó que són pitjors, diguem-ne. I no només els delictes d'odi no es refereixen únicament als migrants, també la discriminació cap a la gent gran, cap als discapacitats, cap al col·lectiu LGTB, etc. Acabo, diguem-ne, parlant de la ONG a la qual pertanyo. Jo crec que és un reflex del que jo veig que fa que al final les necessitats dels asilats i dels immigrants es fonen una mica. Nosaltres, allà, una de les coses que sempre s'ha de dir, que és una mica complicat d'entendre, més enllà dels Pirineus en amunt, és que nosaltres treballem amb immigrants amb papers o sense. Com deia un company meu fa anys,
amb passaport, com qui diu, és a dir, només volem saber amb qui estem treballant, com qui diu. Això és propi del teixit associatiu d'aquest país, és treballar amb tothom, vinguin d'on vingui el finançament. Aleshores, per tant, no se sap si és una persona que fuig no se sap o no importa si fuig d'una persecució i per tant és sol·licitant d'asil o simplement és un immigrant econòmic. I aleshores també una cosa a destacar, jo crec que és molt important entendre que una cosa és la feina d'integració que es fa, és a dir, la feina d'integració que es fa em refereixo a la formació professional que allà impartim, per poder treballar la gent. Quan trobin una oferta laboral, quan es pugui legalitzar, però de moment tenen aquesta formació. I l'altra és el diàleg interreligiós. Això potser és propi del treball dels jesuïtes, és una ONG d'arrel jesuïta, és a dir, treballar a les fronteres, encara que sigui en el propi país, és a dir, dic jo, sigui la complicació de dir, escolta, a més de treballar amb la immigració, el que treballem és amb la progressiva diversitat que hi ha a Catalunya. I això ho fa una organització d'arrel religiosa, cosa que a mi em sembla que és interessant, perquè a la canalla, diguem-ne, més de 1.000 persones passen per allà cada any en el curs escolar per aprendre què són les diverses religions. Per què? Perquè s'entengui que la pluralitat religiosa és normal a Catalunya, simplement. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Ara faríem com abans, passem a un torn obert de preguntes i en tot cas fem el mateix sistema. Anem acumulant preguntes i després les responem totes juntes. Endavant. Ignasi Ferreres. Escolti, la senyora Elena Sánchez, a la seva exposició, ens ha parlat que hi havia dues formes de rebre els nouvinguts, i ara no distingeixo ja si amb migrants, en funció del que ha dit precisament el senyor Alonso, si són migrants o refugiats o són immigrants, per entendre's, econòmics. I ens ha parlat que hi havia un sistema que era la integració, però ha dit que en general a Europa tant els sistemes de multiculturalitat com d'interculturalitat no han donat resultats i que la gent s'estan plantejant què hem de fer, perquè ni l'un ni l'altre sistema ha integrat bé la gent. Després ens ha parlat que el sistema d'assimilació, diguem-ne, que no l'ha desenvolupat, però que vol dir una mica, suposo, més intensament, que s'oblidin de les seves reals per convertir-se en nacionals immediats del país receptor. I llavors hi ha una tercera opció que vostè no ha referit, però diguem-ne que crec que existeix també, almenys existia a Alemanya, quan en diuen els treballadors, són treballadors, els immigrants econòmics són treballadors invitats. No, és que és mantenir-los com a estrangers, per entendre'ns, no? Per mantenir la seva condició d'estrangers sense integrar-los. La meva pregunta és si la integració, ni la multiculturalitat ni la interculturalitat ha donat bons resultats, vostès, i amb això ho dirigeixo als dos membres de la taula, quin sistema aconsellarien com a bo o com a desitjable? Hi ha alguna altra pregunta? Si no, passem a la resposta. Endavant. Pido disculpas si se ha entendido que he dicho que no han funcionado porque no era mi intención. Lo que quería decir era que tengamos cuidado con el discurso de que no han funcionado. Porque que casos puntuales, en personas puntuales, en jóvenes puntuales, que probablemente tengan unas características muy especiales, que se encuentren en situaciones familiares, personales, muy especiales, no significa que todo el sistema de integración no haya funcionado. Este es mi punto de partida, ¿no? Que pensemos que los discursos en contra de los modelos de integración no sean la base para plantear hay que cambiar todos los modelos y, por tanto, nada ha funcionado y repensemos o incluso vayamos más allá, ¿no? Vayamos a hacer desaparecer los modelos de integración de población inmigrante, ¿no? Yo creo que una de las
de los mejores posicionamientos que ha habido en Europa ha sido crear y mantener una política de inmigración o una política de integración dirigida única y exclusivamente hacia los inmigrantes. Y lo que sí podemos ver por estudios internacionales es que aquellos países que tienen una política de integración dirigida a los inmigrantes, es decir, focalizada única y exclusivamente a los inmigrantes, tienen mejores resultados en la integración. Y ahí me refiero a mejores resultados educativos en el caso de los niños, mejores accesos al mercado de trabajo, mejor participación política, etcétera, ¿no? Con lo cual, pido disculpas si se ha entendido lo que no quería decir porque no me parece, ¿no? Por otro lado, ¿qué política es mejor? Aquí yo, ni yo, ni creo que mucha gente de los expertos que trabajan mucho más tiempo que yo y con mucha más profundidad que yo en la cuestión de la integración de los inmigrantes tienen respuesta. Lo que sí parece claro es que cada país está respondiendo de forma diferente y que están respondiendo de acuerdo a los valores de partida, ¿no? Incluso dentro de la propia España no es lo mismo la política de integración de Cataluña que la política de integración de Andalucía que la de Madrid, ¿no? Y parece que cada una está dando respuesta. Probablemente, como tampoco lo sabemos, puede ser que uno acoja una política y que la cambie de pronto y que esto siga funcionando, ¿no? La verdad es que es complicado ver una relación causal entre una política y las causas, ¿no? Y por otro lado, y con esto termino y doy la palabra a Xavier, si no me confundo, y aquí ya me puede usted indicar, cuando en Alemania se planteaba la política de invitados, se planteaba más, que además no solamente se han hecho en Alemania, se han hecho en otros países y de hecho la Unión Europea empezó a plantear una política de invitados para trabajadores temporales. No tanto para trabajadores estables que permanecen dentro del país, sino para trabajadores temporales, es decir, aquellos inmigrantes que vienen durante un periodo de tiempo normalmente inferior a los 12 meses, que incluso se puede alargar en el tiempo, es decir, que una persona inmigrante venga durante 5 años por 9 meses, ¿no? Mantener esa condición de extranjero y, por tanto, entrar en unas vías diferentes de integración a las que entraría una persona que se establece aquí, ¿no? Y creo que esta ha sido la política de invitados que se ha hecho en Alemania, también se ha hecho en Canadá e incluso en España, ¿no? Que teníamos una política de temporales que no la llamábamos así, pero que la desarrollamos. Jo veig el tema que vostè planteja de la següent manera. Quan va haver-hi la crisi de les banlieues a França, el 2004, una manera d'abordar-ho des d'aquí és això ens pot passar aquí, això aquí no ens passarà perquè no tenim aquells barris. Jo vaig pensar que això ens podria passar també. Dependria de quan tinguéssim determinada massa crítica de persones, de com anés l'economia, de si hi hagués molts aturats, etc. Per tant, aquí, primera qüestió, no sé si han funcionat els models, però m'agrada ser molt prudent, personalment, per dir que això no ens pot passar aquí. Potser sí. Aleshores, es diu que aquí és el lloc del món, en termes relatius, que més immigració ha arribat del món, després dels Estats Units i Espanya, i per tant Catalunya del món, perquè és la primera comunitat en recepció, en nombres, i no ha passat res de molt greu. I això és cert, és un actiu que tenim, però... Aleshores, un altre... I llavors, penso, la nostra cohesió i la nostra convivència és un bé fràgil. Com que el programa parla d'urbanisme cristià, deixi'm parlar d'una figura cristiana, que és les gerres de terrissa. Tenim un bé magnífic, que és la convivència, però una gerra de terrissa, de l'Evangeli. Això, per mi, es pot trencar, sigui per la immigració o sigui per un altre tema. Per tant, cuidar molt el que tinguem a les mans. Les claus de la convivència per mi s'han de cuidar molt. I llavors, la interculturalitat, la multiculturalitat, jo penso que és un bon exercici d'aproximació, però jo crec que aquestes qüestions no són decidides com un concepte a partir del qual organitzem les polítiques, sinó que responen a tradicions que després s'etiqueten. Possiblement, a Anglaterra es parli de multiculturalisme perquè tenen una tradició colonial molt propera i fruit del pacte de la Commonwealth arriba moltíssima gent
i allò s'ha de manegar, i més coses que segurament se m'escapen. Tenen un sistema jurídic diferent que el nostre, etc. I el republicanisme francès i això. Aquí a Espanya es fan esforços teòrics també per dir com podria ser etiquetat el nostre model. Jo entre això, que és una aproximació per entendre, i que després la nostra convivència és una cosa com molt a tenir, acaronar-la molt, doncs jo crec que la resposta per mi va per aquí. Hi ha una última pregunta que ens han demanat aquí al costat. Crec que anem bé de temps. Una pregunta molt breu al ponent i a la ponente de la mesa. Solució al pacte amb l'Estat? El contracte de pacte amb l'Estat, és a dir, m'oferiu sanitat, educació, vivenda, treball, i a canvi em comprometo a respectar l'estat de dret, la Constitució, res més. Això és els drets i deures que la política catalana i espanyola formula fa anys. Jo potser aprofito la informació que ha donat abans la Gemma, de tots aquests refugiats acollits als Estats Units, que cap d'ells ha tingut cap causa criminal. És a dir, i en principi sí que és cert que a Catalunya i a Espanya hi ha hagut una sobrerepresentació a les presons dels estrangers, sobretot de determinades nacionalitats, això és així, l'estadística penitenciària ho diu clarament i està a internet, però d'això dir que, vostè no ho diu, però presumir que ells són més delinqüents que els autòctons, jo crec que no. Jo crec que en tot cas hi ha una inculturació de la gent, que és gradual, la integració és gradual, fa falta molta paciència i molts anys, i aquest pacte és implícit constantment. És a dir, la gent ja sap, quan entra en el món de l'estrangeria, en el món de l'administració pública, les oficines de policia, tot això és evident. Jo crec que els contractes, aquests contractes com feia contracte d'integració a França o algunes propostes polítiques que fins i tot va haver-hi a Catalunya, o fins i tot que el govern de l'Estat, que pot marcar els mínims d'integració, legalment ho podria fer, doncs això no té massa utilitat. Té més una utilitat, jo crec que emblemàtica, d'aparador, però la realitat és que en el dia a dia la gent compleix les normes i aprèn a complir-les. Un símil. La major part de la gent sap dret laboral perquè ha passat per magistratura, els nacionals o els estrangers, a no ser que hagis fet dret. És a dir, interioritzem les normes de trànsit quan conduïm i ens posen multes. És a dir, jo penso més aquesta via que no pas el contracte d'integració, que a França és més un lema. Jo crec que és més un lema que una realitat efectiva.